¿vale? Pues venga, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en esta rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, como siempre, para preparar lo que debía ser el pleno del jueves, pero donde al final pues hemos tenido que convocar un pleno extraordinario para este miércoles. Un pleno extraordinario para hablar del caso Cifuentes. Hoy, esta mañana, nos hemos vuelto a levantar con una nueva noticia que afecta directamente a la presidenta regional, a Cristina Cifuentes, donde hemos conocido que los alumnos con los que debía haber compartido aula pues no la conocen. Lo que afirman es que no ha pisado las aulas ni tan siquiera a la hora de hacer exámenes. Y eso, evidentemente, lo que añade es un plus todavía más de sospecha acerca de la manipulación del expediente académico de la señora Cifuentes, de todo este caso de mare magnum de noticias que estamos viendo y donde todavía a día de hoy la presidenta regional no ha aparecido a dar las explicaciones oportunas. Esta noticia de esta mañana se une a las que ya hemos ido conociendo en los últimos días, como por ejemplo que la presidenta regional pagó tasas universitarias después de, en teoría, haber concluido el máster, haber finalizado ya el estudio de ese máster. ¿Cómo es posible que si ya has terminado el máster sigas pagando tasas universitarias, ¿no? Tampoco tenemos explicación sobre eso. En definitiva, nosotros creemos que la presidenta regional, que Cristina Cifuentes, se está hundiendo en arenas movedizas, en unas arenas movedizas que ha provocado ella misma, y desde luego todo el mundo sabe qué pasa cuando te adentras en arenas movedizas. Y es que a día de hoy, 15 días después de que la presidenta regional diera cerrojazo informativo, que se escondiera en la Puerta del Sol y que dejara de dar explicaciones, lo que tenemos claro es que algo huele mal en todo esto. Algo huele muy mal, porque si no, no se entiende. Primero, que la presidenta regional sigue escondida, 15 días después, cuando en la Comunidad de Madrid tenemos una presidenta que es muy amiga de ir de plató en plató de televisión, de conceder entrevistas, de reaccionar ante cualquier noticia en los medios de comunicación. Bueno, pues llevamos 15 días esperando a que salga de la cueva, a que salga de sol, a que dé explicaciones que nos convenzan y sobre todo que aporte pruebas. Le hemos pedido por activa y por pasiva, le hemos pedido que ofreciera una rueda de prensa abierta a preguntas. Durante estos primeros años de legislatura siempre ha presumido de que ella ofrecía ruedas de prensa con preguntas a periodistas, y lo que tenemos hoy es una presidenta en modo Rajoy. Tenemos una presidenta regional que ha dejado de ser una presidenta en carne y hueso para ser una presidenta escondida detrás de un plasma, donde no acepta preguntas de los periodistas, donde sale a la carrera de los plenos para intentar evitar darle explicaciones. En definitiva, una presidenta que es el paradigma de lo que es el Partido Popular, y ha sido siempre. Una presidenta que alude a las cacerías en lugar de dar explicaciones, cacerías de su propio partido, cacerías externas, que recurre al victimismo en lugar de ofrecer respuestas, y que en definitiva lo que está haciendo es, lo que pensamos que va a hacer a partir de ahora, es intentar poner el ventilador para afectar a otras personas, a otros grupos parlamentarios, a otros partidos, en definitiva, en lugar de dar más explicaciones. Yo creo que el PP, y también, por cierto, la presidenta regional, están más cómodos siempre poniendo el ventilador que dando explicaciones. Bueno, pues este es el Partido Popular, y la presidenta regional, cada vez que actúa de esta forma, pues lo que demuestra es por qué lleva 30 años en el Partido Popular. Porque es PP en estado puro, es Mariano Rajoy 2.0. Tenemos una presidenta regional que, cuando no tiene que dar explicaciones porque considera que no le interesan o no le benefician, entonces no las ofrece. A mí me parece algo muy grave. En primer lugar, que la presidenta de todos los madrileños, también de los 40.000 alumnos que estudian en la Universidad Rey Juan Carlos y de miles de alumnos que han estudiado en los años anteriores, pues la presidenta regional tiene que dar explicaciones. Estamos en pleno siglo XXI, donde hay que ser transparente. La presidenta presume de ser transparente, pero no da explicaciones. Y eso nos preocupa y nos parece grave que no dé explicaciones. Pero también nos parece grave que la presidenta regional, a día de hoy, por su irresponsabilidad, esté poniendo en cuestión la Universidad Pública Madrileña, esté poniendo en cuestión la Universidad Rey Juan Carlos y esté poniendo en entredicho miles de títulos académicos que se han expedido en la Universidad Rey Juan Carlos a estudiantes que, con su esfuerzo, con su dedicación, con su trabajo, se han sacado esos títulos. Cada día que pasa en la Comunidad de Madrid, cada día que pasa sin que la presidenta regional dé explicaciones, es un día más que aumenta el desprestigio de la universidad pública. Eso es una doble irresponsabilidad. Yo creo que la presidenta está ya incurriendo en una irresponsabilidad grave, en una irresponsabilidad en tanto en cuanto no da explicaciones. Por eso espero que mañana sí que las ofrezca. Que no solamente pongan el ventilador como están acostumbrados en el Partido Popular, que den explicaciones.
y sobre todo que aporte pruebas. Esto se podía haber resuelto muy fácil hace 15 días. Puede ser que no compareciera nada más conocer la noticia. Podemos entender que esperara un día para dar explicaciones, para hacer acopio de todas las pruebas y toda la documentación y presentarla. Pero 15 días después seguimos sin explicaciones. Espero que mañana dé explicaciones, que ofrezca todas sus pruebas y a partir de ahí nosotros tomaremos la decisión política que consideremos más adecuada para los madrileños. No antes. Yo entiendo que PSOE y Podemos estén obsesionados con las mociones de censura, con pedir la cabeza de la señora Cifuentes, con presentar mociones cada 6 meses, pero desde Ciudadanos tenemos que ejercer un plus de responsabilidad. Nosotros estamos permitiendo a día de hoy que la presidenta regional gobierne y siga gobernando la Comunidad de Madrid. Una Comunidad de Madrid que necesita estabilidad y que tiene 7 millones de españoles viviendo en ella. Así que cualquier decisión política que adoptemos, que no le quepa a nadie ninguna duda, que la adoptaremos si es necesario, pero también cuando conozcamos todas las versiones y todas las pruebas que se puedan aportar, tanto de un lado como de otro. Y eso esperamos que suceda mañana, por la tarde en el Pleno, a las 4:30. Si no sucede, pues veremos qué decisión política adoptamos. Pero primero, creo que hay que ser prudentes, especialmente nosotros. Le dejamos la imprudencia a PSOE y a Podemos y nosotros nos centraremos en exigir responsabilidades y en ser contundentes cuando tengamos toda la información disponible. Ojalá que mañana se aclare el tema, se solucione, todo quede en un malentendido y la presidenta regional aporte esta información. Pero desde luego, cada día que pasa tenemos más sospechas de que no tiene más información, de que no tiene pruebas y de que ella misma se está acorralando porque ha decidido, en lugar de dar explicaciones y reconocer posibles errores o posibles irregularidades, tirar hacia adelante e intentar pasar por encima de un tema que desde luego no va a quedar en nada. Esto es lo que quería contarles. Si tienen alguna pregunta, como siempre, encantado de responder. Buenos días. Yo quería preguntarle, ayer le realizaba esta pregunta al señor Zafra, ¿cuáles son las explicaciones que a ustedes les resultan convincentes? ¿Qué es lo que tiene que traer mañana la señora Cifuentes aquí al Pleno de la Asamblea para que todas esas interrogantes que ustedes han manifestado queden solucionadas? Bueno, yo creo que las mismas explicaciones que están demandando los ciudadanos, los madrileños. ¿Hay un trabajo de fin de máster hecho o no lo hay? En el caso de que exista ese trabajo de fin de máster, imagino que habrá un trabajo de fin de máster con registro de entrada en la universidad, con sello de la universidad. En el caso de que haya un archivo electrónico, tendrá que haber también, ese archivo estará vinculado a una serie de metadatos donde aparezca recogido cuándo se elaboró ese documento, ese archivo electrónico. Imagino que también, como en todos los máster, habrá intercambio de correos entre el director del máster y la alumna para ver cómo evoluciona el trabajo de fin de máster, para ver los borradores, para citarse, para revisarlo en persona. También tendrá pruebas o tendrá que darnos explicaciones de por qué pagó 3 meses después o 4 meses después de haber finalizado supuestamente el máster una tasa de 6,11 euros en la universidad. Si había terminado el máster, ¿para qué vuelve a pagar una tasa de 6,11 euros? Esa tasa corresponde a una tasa administrativa que se paga solamente cuando tienes que volver a presentarte a defender el trabajo de fin de máster. Casualmente es la misma cantidad, 6,11. ¿Por qué se paga en noviembre de 2012 cuando supuestamente el máster se terminó en julio de 2012? ¿Cómo es posible que se pueda defender un trabajo de fin de máster el mismo día que en la Comunidad de Madrid se celebra la victoria de la Eurocopa de fútbol por parte de la selección española, siendo ella la máxima responsable del despliegue policial en la Comunidad de Madrid? ¿Es posible que la máxima representante de la Comunidad de Madrid haga 2 cosas al mismo tiempo? Tendrá que darnos explicaciones también. En definitiva, tendrá que aportar muchas pruebas. ¿Por qué? Por ejemplo, en un primer momento dijo que Fuente del Sol venían a reconocer que la presidenta se había dejado 2 asignaturas pendientes y al día siguiente dijeron que no, que había sido una confusión. Había sido una confusión, no ha sido una confusión. ¿Por qué la información que aportó el otro día viene sin sello de la universidad? Ni sin registro de entrada. Ni un solo documento de lo que se presentó el otro día viene con sello de la universidad. Bueno, pues todo esto tendrá que explicarlo, espero, el miércoles. Y si no lo explica, pues entonces tendremos que decidir políticamente e internamente qué hacer. Pero insisto, yo confío en que dé explicaciones
y que todo esto quede en un malentendido. Desde luego, el daño a la imagen de la universidad ya está hecho. El daño a los más de 40.000 alumnos que están estudiando a día de hoy en la Rey Juan Carlos ya está hecho. El daño a la propia imagen de la universidad ya está hecho. Espero que se pueda poner freno a este daño y que el prestigio de la universidad en general no se vea dañada por la irresponsabilidad de la presidenta regional de no dar explicaciones. Esperemos, en cualquier caso, mañana. Preguntarle, ha dicho que si no, que cuando dé las explicaciones van a dar su versión sobre la realidad. No hay más que dos posibilidades: que les convenzan, cerramos el expediente y ya está. Si no les convence, porque no convencerá a nadie, ni a ustedes, que son socios de gobierno, ¿la salida es la operación Murcia 2 o la salida es que nos da igual, que ya queda poco para las elecciones? Nuestro objetivo, y creo que también el de la mayoría de los madrileños, es conocer la verdad. Conocer qué ha pasado. Conocer si se ha manipulado o no un expediente académico, conocer quién ha sido el responsable, conocer qué parte de responsabilidad tenía la presidenta regional, y para eso vamos a ir hasta el final. ¿Qué escenario se puede abrir a partir del miércoles? Pues nadie lo sabe, porque no sabemos qué información va a presentar la señora Cifuentes o si no va a presentar ninguna información. Evidentemente se abren muchos escenarios. Nosotros, en función de lo que ella presente, tomaremos la decisión más adecuada. No renunciamos a ninguna, pero tampoco adelantamos a priori ninguna tampoco. Creo que hay que ser prudentes e, insisto, más nosotros. Otros partidos políticos están ya directamente lanzados o echados al monte, ya están hablando de mociones de censura, pues ya han tomado la decisión. Nosotros, pues ya menos prudentes, pero todavía creo que para tomar una decisión hay que conocer más opiniones, y especialmente la opinión de la presidenta regional y las pruebas que pueda aportar. Y cuando la aporte, pues creo que todo el mundo nos conoce y sabe que cuando tenemos que ser contundentes lo somos, pero lo que no somos es irresponsables. Lo que yo estaba preguntando, no hay más que dos escenarios: uno que sea convincente y otro que no. El convincente está muy claro: se cierra el expediente con un sumario. Si no, ¿cuáles son los escenarios? Si no les gusta, pues ¿qué va a hacer? Operación Murcia 2, Operación Sevilla 3, Operación Washington 4. No hay tantos escenarios. Pues voy a utilizar una expresión que utiliza muchas veces la señora Cifuentes, que es: cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Mañana, que tiene lugar el pleno, sabremos lo que tiene que aportar, y a partir de ahí pues abrirán nuevos escenarios. Pero jugar a hacer hipótesis o adelantar escenarios me parece que es imprudente, sinceramente. Creo que hay que esperar a ver qué es lo que tiene que explicar la señora Cifuentes, cuáles son las pruebas que tiene que aportar, y a partir de ahí tomar la decisión. No tiene por qué ser Murcia, no tiene por qué ser ninguno de los escenarios que hay, o sí. Pero desde luego, a día de hoy, no sabemos qué vamos a hacer, porque no sabemos qué explicaciones va a dar la señora Cifuentes en pleno. Le quería preguntar también, ha dicho que de cualquier manera, que el daño ya está hecho para la Universidad Pública Madrileña y para la Rey Juan Carlos, y me imagino que también a lo mejor el daño está hecho para su pacto de investidura con Cifuentes, porque en todo este tiempo sigue sin haberse puesto en contacto con usted, sin haberle dado ninguna explicación a pesar de haber apoyado su investidura. Sí, es una cosa que nos llama especialmente la atención, que siendo el único partido con el que se habla en esta Cámara, el partido que permite, como decía al principio, que a día de hoy sigan gobernando la Comunidad de Madrid, pues no hayan tenido la deferencia de tan siquiera ponerse en contacto con nosotros para intentar ofrecernos algún tipo de explicación a lo que ha ocurrido. Cero. Ni la presidenta regional, ni ningún miembro del gobierno, ni ningún miembro del Partido Popular se ha puesto en contacto con nosotros para darnos la versión o su versión de los hechos. Cuando en otras ocasiones sí que hemos recibido o hemos tenido contactos con ellos informales, en privado, también en público, acerca de sus explicaciones. Por ejemplo, con el asunto de las actas del canal. Como recuerdan, pues, el asunto del canal, hubo una providencia judicial que se quedó retenida en la Comunidad de Madrid durante más de 5 meses. El gobierno nos dio su versión de los hechos. Bueno, puedes creerlo o no creerlo, pero en este caso no ha habido ni una sola explicación. Han dado la callada por respuesta. Y eso nos preocupa todavía más. Porque si ni a nosotros nos dan explicaciones, es porque algo esconden. Porque cuando tú no escondes nada, no tienes ningún problema en aportar las pruebas y en contárselo a todo el mundo. Cuando escondes algo, pues entiendo que lo que te interesa es intentar que escampe el temporal, que pase el asunto lo antes posible y a otra cosa. Pero es que, lamentablemente para la presidenta y para el PP, este asunto no va a escampar, salvo que aclaren las cosas y conozcamos la verdad. Por eso mi pregunta era si ha hecho algún daño este asunto al pacto de investidura, si peligra el pacto de investidura. Bueno, el pacto de investidura yo creo que tiene un recorrido, y podemos entrar a valorar cómo está a día de hoy el pacto de investidura, pero lo que estamos hoy tratando es algo que va mucho más allá del acuerdo de investidura y mucho más allá del punto 3 del acuerdo de investidura.
No estamos hablando de falsificar un currículum. No estamos hablando de decir que sabes Excel o que sabes inglés y luego no lo sabes. Estamos hablando de un delito, que es manipular un expediente académico a través de la propia intranet de una universidad pública, financiada por los madrileños, para beneficiar a un cargo público que por aquel entonces era delegada de gobierno. Es que esto es gravísimo. Es que esto, en el Código Penal, está tipificado con entre 3 y 6 años de cárcel. Por eso hay que abordar los asuntos de forma paralela. Una cosa es el acuerdo de investidura, que también le adelanto que no ha habido avances prácticamente desde el pasado mes de julio, porque el PP está más preocupado de sobrevivir políticamente que de cumplir el acuerdo de investidura y de gobernar. Y otra cosa es la comisión de un delito, donde la presidenta regional y la máxima responsable del sistema universitario madrileño está afectada y acusada directamente por un medio de comunicación que sí que ha aportado pruebas, a diferencia de la presidenta regional, que no ha aportado pruebas convincentes y en algunos casos ni tan siquiera pruebas sobre la última documentación que ha ido saliendo. Estaba por aquí, ahora voy para allá. Hola. Ángel Garrido en otro sitio y Enrique Osorio aquí, hace una semana, dijo que no iban a presentar las pruebas ni el máster ni nada porque ya la oposición no les creería y que la única vía que les quedaba era presentar una querella y que el juez decidiera, pues no decidiera, sino que se viera la verdad a través de la vía judicial. Sin embargo, por lo que sabemos, creo que hoy tampoco, no han presentado todavía la querella al Partido Popular. ¿Cómo valoráis esta, digamos, eso, esa vía del PP, de judicial, pero al final eso? Bueno, yo creo que es una estrategia pura y dura. Es la estrategia del Partido Popular. Similar, por cierto, a otros escenarios, a otras ocasiones. El Partido Popular, yo, desde mi punto de vista, creo que ha confundido las prioridades. Primero se dan explicaciones y luego, si quieres, y ves que has visto vulnerado tu honor, tu dignidad, tienes la opción de presentar una querella judicial, como no puede ser de otra manera, por supuesto. Presentar la querella antes de dar explicaciones huele un tanto raro. Personalmente, lo que considero es que quieren judicializar el tema para agarrarse a ese famoso clavo de que este tema está judicializado y, por lo tanto, no vamos a dar explicaciones políticas. A nosotros esa explicación no nos convence. Nos parece irrelevante desde el punto de vista político que un asunto se pueda judicializar o no. Queremos explicaciones políticas. Por tanto, si se trata de una estratagema de la presidenta regional para intentar no dar explicaciones políticas, que sepa que va a tener que darlas mañana, y si mañana no las da, le seguiremos preguntando hasta que conozcamos la verdad. No tenemos otro interés, no tenemos otra intención que conocer la verdad. Se puede escudar en las querellas, se puede escudar en su derecho al que considere oportuno, pero nosotros vamos a seguir preguntándola. Gracias. Hola, muy buenas. Jaime Arruz de La Sexta Noticias. Quería preguntarle, usted ha aludido a que la prudencia debe ser su valor principal a la hora de tomar una decisión. ¿Con esto también quiere decir o deja entrever que la oposición o está acusando de imprudentes tanto al PSOE y a Podemos por una supuesta o intentar plantear ya una moción de censura encima de la mesa? Y después me gustaría que me aclarara un poquito más, porque he dicho que este asunto se tiene que dividir en dos maneras. Una cosa es el pacto de investidura y otra cosa es la presunta comisión de un delito. ¿Con esto quiere decir que una cosa tienen vidas independientes? Es decir, que aunque hubiera una presunta comisión de un delito, ¿el pacto de investidura podría seguir sobreviviendo? ¿O el tener ya indicios serios de que hay una presunta comisión de delito, de que se hubieran falseado ese documento público, podría anular inmediatamente ese pacto de investidura o, por el contrario, seguir adelante? Con respecto a la primera pregunta, yo no sé cuál es la prioridad de PSOE y de Podemos, pero me temo que le preocupa más ocupar la silla, porque lo ha demostrado en varias ocasiones, que lo que le preocupa es el sillón, más que conocer la verdad. Ojalá que les preocupe más conocer la verdad, porque eso automáticamente lo que daría es un margen para que mañana podamos conocer la opinión de la presidenta. Yo quiero conocer la verdad. La silla, el gobierno, a día de hoy, para Ciudadanos, y creo que lo hemos demostrado no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en otras comunidades autónomas, no es la prioridad en esta legislatura. Por eso renunciamos, entre otras cosas, a entrar en gobierno en 2015. Ya les ganaremos en 2019 y saldremos a trabajar para ganarles en 2019. Hoy, con la información que tenemos, nos parece que el Partido Socialista y Podemos están más pendientes de sus intereses tácticos, de los suyos como partido político, que de buscar la verdad de todo esto. Yo respeto sus planteamientos y si quieren presentar una moción de censura están evidentemente en su perfecto derecho. Ellos hacen una oposición clásica. Nosotros hacemos una oposición que desde nuestro punto de vista es bastante más responsable. Somos partidarios
de apoyar presupuestos cuando incluyen nuestras exigencias, somos partidarios de garantizar estabilidad en la Comunidad de Madrid, somos partidarios de no bloquear asuntos que pensamos que son de interés general. Esa es nuestra manera de hacer oposición. Yo lo llamo oposición útil o política útil. PSOE y Podemos pueden seguir pensando en los sillones, que nosotros seguiremos pensando en saber lo que ha pasado. Y desde luego, si se confirma que ha habido delito, si se confirma que la presidenta regional ha mentido, o si la presidenta regional resulta imputada por el caso Cifuentes, evidentemente pediremos su dimisión. ¿Alguna pregunta más? A la segunda, ¿no? Sobre el acuerdo de investidura, a las que son dos cosas distintas, ¿no? Sí, son dos cosas distintas. Una cosa es la posible comisión de un delito y otra cosa es el acuerdo de investidura. Evidentemente, si mañana imputan a la señora Cifuentes por el caso Máster, pediríamos su dimisión. Igualmente, no sé si me explico. El acuerdo de investidura creo que tiene que tener un recorrido hasta el final de la legislatura. A día de hoy hay más del 50% de los puntos del acuerdo de investidura cumplidos y vamos a trabajar hasta el último día para que se cumpla al 100%. Este asunto lo que viene es a poner el foco sobre un posible delito que afecta directamente a la presidenta regional y se tiene que dirimir de otra forma. Con la misma contundencia, con la misma exigencia de responsabilidades, pero creo que son dos cosas distintas. Insisto, si la presidenta resulta imputada, pediremos su dimisión. Pero todavía me parece que hay que esperar a mañana y ver qué escenarios se abren a partir de mañana por la tarde. Pero no creen, perdón, solo una repregunta, pero ¿no le parece inquietante hacia sus votantes el hecho de que el pacto de investidura pueda pervivir o sobrevivir a pesar de que ustedes puedan tener un indicio claro de que se ha cometido un delito? Bueno, cuando tengamos el indicio y cuando sepamos lo que ha sucedido y cuando tengamos las pruebas, entonces actuaremos. Pero creo en que el supuesto de que encontraran pruebas de que hay ese indicio, claro, ¿dan por supuesto que puede sobrevivir ese pacto de investidura? Nosotros ya lo hemos dicho, si vemos que hay delito y hay pruebas y lo que se confirma es que la señora Cifuentes participó de una u otra forma en esa manipulación del expediente, que ha salido beneficiada de esa manipulación del expediente, pediríamos su dimisión, evidentemente, y habría que abrir un escenario pues totalmente nuevo. Pero no tiene nada que ver con las consecuencias de la ruptura de un acuerdo de investidura hipotético cuando se produzca o de la valoración que hacemos periódicamente de ese acuerdo de investidura. No sé si me he explicado. Sí, yo quería insistir en este tema. Mañana lo que se va a dirimir aquí son responsabilidades políticas. En la Asamblea de Madrid se piden responsabilidades políticas. Ustedes están elevando esto también a la judicialización del caso, porque si dejan la posible dimisión de la señora Cifuentes tan solo si le imputan, diga lo que diga aquí mañana, ustedes se van a quedar de momento tranquilos hasta que se produzca esta petición de responsabilidades judiciales. Vamos a ver, son dos cosas distintas. Judicialmente puede resultar imputada, porque de hecho ya hay ante la Fiscalía una querella presentada por la Asociación de Estudiantes y esa presentación de la querella en la Fiscalía, que posteriormente deberá ir al Supremo y será el Supremo el que tenga que decidir, eso puede derivar en una imputación. Si esa imputación se produce, evidentemente nosotros pediríamos su dimisión. Eso desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista político, vamos a ver qué pruebas tiene que aportar, si son convincentes o no son convincentes a nivel estrictamente político, de responsabilidad política, aquí, en la Asamblea de Madrid. Y tomaremos la decisión política que consideremos. A partir del miércoles lo valoraremos la información que ha facilitado, las pruebas que ha ofrecido e internamente decidiremos qué postura adoptar como partido político. ¿Vale? Muy bien.